Hola a todos, en este ejercicio nos piden que determinemos el campo eléctrico en la mediatriz de un hilo recto de longitud L uniformemente cargado, lambda igual a constante, y nos dice que analicemos posteriormente también el caso de un hilo indefinido, el caso en que el hilo tenga una longitud infinita. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que el campo electrostático lo vamos a calcular como K Q partido de la distancia al cuadrado por UR. Ahora bien, esta expresión nos sirve para el caso de cargas puntuales. En este caso no tenemos una carga puntual, en este caso tenemos una barra, un hilo, mejor dicho, tenemos un hilo recto que tiene una carga repartida. De tal manera que no tenemos una carga Q, sino que lo que tenemos son diferenciales de Q repartidos en todo el hilo. En estos casos lo que tenemos es que cada diferencial de Q va a generar un diferencial de campo que va a ser igual a K diferencial de Q R cuadrado y U sub R, el vector U sub R que conecta cada diferencial de Q con el punto donde quiero calcular el campo electrostático. Es decir, que si estoy con este diferencial de Q, ese diferencial de Q, que lo podemos expresar también como lambda por diferencial de L, es decir, lambda es coulombios por metro, por diferencial de L que es metros, coulombios por metro partido por metro es coulombio, por lo tanto es un diferencial de carga. Pues ese diferencial de carga me va a generar en este punto, me va a generar en ese punto P, vamos a llamarlo punto P, un campo que va a tener esta dirección y este sentido, un diferencial de campo. Ahora bien, en este caso concreto, en este ejercicio concreto, cada diferencial de carga, como este que yo he considerado aquí, cada diferencial de carga va a tener un diferencial de carga simétrico al otro lado de la mediatriz, un simétrico, que si determino también su diferencial de campo electrostático, pues me va a salir un vector como este que estoy representando, diferencial de E. Claro, las componentes en el eje X, las componentes horizontales, se van a anular 2 a 2. Se anulan, cada diferencial de carga va a tener un simétrico con una componente horizontal igual y en sentido opuesto, de tal manera que se van a anular 2 a 2. Y las componentes en el eje Y, en el eje vertical, sí que se van a sumar, de tal modo que lo que me interesa no es el diferencial de E, sino lo que me interesa es el diferencial de E en el eje Y, que es el que tengo que sumar. Es decir, el diferencial, el campo total va a ser un campo en el eje Y, por lo tanto lo que me interesa son los diferenciales de campo en el eje Y y sumar todas esas contribuciones. Bueno, pues si para determinar ese diferencial en el eje Y, diferencial de campo en el eje Y, tengo que coger el módulo que era K diferencial de Q R cuadrado, este era el módulo, y lo tengo que multiplicar por el coseno de tita. ¿Qué ángulo es tita? Tita es este ángulo. Tita es este ángulo bajo el cual está este segmento diferencial de L, ese diferencial de carga. Y ese ángulo es el mismo que este ángulo de aquí arriba, tita. De tal manera que lo que me interesa es la componente en el eje Y, por lo tanto me quedo con el coseno, diferencial de E por el coseno de tita. Muy bien. Entonces hemos llegado a la conclusión de que lo que tenemos que integrar es esta expresión. Pero bien, aquí hay varias cosas que están cambiando. Según vaya recorriendo el hilo de un extremo al otro, hay varias cosas que están cambiando. En primer lugar, cambia el diferencial de Q. Tengo que ir recorriendo todos los diferenciales de Q
de nuestro hilo. Va a cambiar también la distancia R. La distancia R es la distancia que separa el diferencial de carga con el punto donde estoy calculando el campo electrostático. Según me vaya acercando a la mediatriz, esa R va a ir reduciéndose. Y cambia también el ángulo. Igualmente, este ángulo tita, según vaya recorriendo el hilo, ese ángulo tita va a ir reduciéndose hasta 0 y luego haciéndose negativo. De tal manera que tengo que poner todas esas variables que van a ir cambiando en la integral, tengo que ponerlas todas en función de la misma. En función de una sola, para tener una integral en función de una variable únicamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese cambio de variable? En primer lugar, vamos a representar que si este es nuestro hilo y estoy en un determinado punto X, este punto X, con esta distancia R, esta distancia vertical y este ángulo θ, voy a decir que, bueno, en primer lugar, vamos a poner que el diferencial de carga, no vamos a poner diferencial de carga, sino que lo vamos a sustituir por lambda por diferencial de L. Eso va a ser el primer cambio. Segundo cambio, ¿qué vamos a poner? No voy a hablar de diferencial de L, sino que voy a hablar de diferencial de X, puesto que el diferencial de L, un diferencial de L está en el eje X, me es lo mismo hablar diferencial de L que de diferencial de X. Por otro lado, el coseno de θ va a ser igual a I partido por R, de donde saco que R es igual a I partido del coseno de θ. Y por último, tengo que X partido de I es igual a la tangente de θ. De tal manera que X es igual a I por la tangente de θ. Pero lo que me interesa no es X, sino diferencial de X. De tal manera que tengo que diferencial de X es igual a I por el diferencial de θ partido de la derivada de la tangente, que es el coseno cuadrado de θ. Ya tengo todos los cambios de variable. Primer cambio, segundo cambio, tercer cambio y cuarto cambio. Bueno, todos esos cambios los aplico a mi ecuación y me queda que, veamos, teníamos diferencial de E en el eje Y era igual a K diferencial de Q partido de R cuadrado por el coseno de θ. Esto era de donde partíamos y vamos a ir sustituyendo. Diferencial de E y es igual a K por el diferencial de Q, que era lambda por diferencial de L, partido de R cuadrado, que era, tenemos por aquí arriba, y partido del coseno, y cuadrado, partido del coseno cuadrado de θ. Eso sería R. Por el coseno, que era, que el coseno lo dejamos, por el coseno de θ. Primer cambio. Y posteriormente hacemos K por lambda diferencial de X partido de I cuadrado partido del coseno cuadrado de θ, coseno de θ, lo que estamos sustituyendo ahora es diferencial de L, diferencial de L, antes hemos sustituido diferencial de Q, y por último tenemos que sustituir el diferencial de X, diferencial de EI, diferencial del campo en el eje Y, es igual a K por lambda, diferencial de X, que hemos dicho que era I por diferencial de θ, partido de coseno cuadrado de θ, partido de
I cuadrado partido del coseno cuadrado de tita por el coseno de tita. Lo que estoy sustituyendo ahora en este punto es este diferencial de x, que es igual a esta expresión. Bueno, reduciendo ahora puedo quitar el coseno cuadrado de tita y el coseno de cuadrado de tita se van, esta y cuadrado y esta y se van, y nos queda que el diferencial de EI es igual a K lambda partido de I por el coseno de tita diferencial de tita. Esta expresión es la que tengo que integrar para obtener cuál es el campo electrostático en ese punto P. Lo tengo que integrar de 0 al campo total y de menos tita sub 0 a tita sub 0. ¿Por qué menos tita sub 0 a tita sub 0? Son estos ángulos. Menos tita sub 0 serían los ángulos extremos. Estamos integrando desde menos tita sub 0 hasta tita sub 0. Estamos integrando todos los diferenciales de carga de ese hilo. Bueno, pues hacemos esa integral y nos quedamos con que EI, el campo electrostático en el eje Y, es igual a K, es una constante, I es una constante, la altura a la cual calculo el campo electrostático, esa I es otra constante, por la integral de menos tita sub 0 a tita sub 0, que lo puedo poner como 2 veces por 2 veces la integral de 0 a tita sub 0 del coseno de tita diferencial de tita, lo que sería 2K lambda partido de I por el seno de tita sub 0 menos el seno de 0. Seno de 0 es igual a 0, por lo tanto el campo en el eje Y es igual a 2K lambda partido de I por el seno de tita sub 0. Ese sería el resultado. Podemos hacer un cambio. La constante K también se puede poner en función de la constante epsilon sub 0, que es igual a 1 partido de 4pi epsilon sub 0, y es un resultado que también se suele encontrar en bibliografía, de tal manera que el campo EI, puesto en función de la constante epsilon sub 0 en lugar de la constante K, sería igual a lambda partido de 2pi epsilon sub 0 y por el seno de tita sub 0. Sería el resultado que también nos podemos encontrar en bibliografía. Solo queda una cosa más, que es el apartado B, que nos dice si el hilo es indefinido, si la longitud es igual a infinito, cuánto va a valer el campo electrostático. El campo electrostático en este caso sería igual a lambda partido de 2pi epsilon sub 0 i por el seno del ángulo. ¿Y cuánto valdría el ángulo? Bueno, si el hilo es muy largo, quiere decir que este ángulo tita sub 0, va creciendo. Si el hilo fuera infinito, este ángulo crecería hasta tita sub 0 igual a pi medios. Ese ángulo valdría pi medios, de tal manera que el ángulo, en el caso de que fuera infinito el hilo, sería pi medios. Si el ángulo es igual a pi medios, tendríamos que el campo electrostático y sería igual a lambda partido de 2pi epsilon sub 0 i.
en la dirección J. Ambos en la dirección J. Bueno, no haría falta añadir dirección J, puesto que ya estamos diciendo que es EI. Es el campo electrostático en la dirección I. Y en unidades, las unidades sí que las tenemos que poner, en Newton partido de Coulomb.